Protocolos del modelo TCP/IP. En este caso veremos los protocolos de las capas 5, 6 y 7 que vendrían siendo Telnet, FTP y RIP. El protocolo Telnet, ¿qué es? Es un protocolo de internet estándar que permite conectar terminales y aplicaciones en internet. El protocolo proporciona reglas básicas que permiten vincular a un cliente con un intérprete de comandos. El protocolo Telnet se aplica en una conexión TCP para enviar datos en formato ASCII codificados en 8 bits, entre los cuales se encuentran secuencias de verificación Telnet. Por lo tanto, brinda un sistema de comunicación orientado bidireccional o semiduplex codificado en 8 bits y fácil de implementar. Las especificaciones básicas del protocolo Telnet se encuentran disponibles en la RFC o petición de comentarios 854, mientras que las distintas opciones están descritas desde la RFC 855 a la RFC 861. Como se puede mostrar, aquí está una tabla con las siguientes RFC que están relacionadas con Telnet, y del lado derecho se muestran pues qué vendría siendo prácticamente este RFC. Opciones de negociación. Cada parte puede negociar las opciones, es decir, definir las opciones que se desea usar, las que se niegan a usar, la que se desea que la otra parte se utilice, o si se niega a que la otra parte se utilice. Como también se puede mostrar en esta tabla, están las solicitudes, las respuestas que se pueden obtener y la interpretación que se obtiene mediante solicitud y respuesta. Las reglas de negociación para las opciones permiten evitar situaciones de bucle. Las solicitudes solo deben enviarse un cambio de modo. Cuando una de las partes recibe la solicitud de cambio de modo, solo se debe confirmar su recepción si todavía no se encuentra en el modo apropiado. Solo debe insertarse una solicitud en el flujo de datos en el lugar que acontece. El siguiente protocolo, FTP, ¿qué es? Es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP, basado en la arquitectura cliente-servidor. Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar archivos desde él o para enviarle archivos, independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo. El servidor FTP es ofrecido por la capa de aplicación del modelo de capas de red TCP/IP al usuario, utilizando normalmente el puerto de red 20 y el 21. Un problema básico del FTP es que está pensado para ofrecer la máxima velocidad de la conexión, pero no la máxima seguridad, ya que todo el intercambio de información desde el inicio de sesión y la contraseña del usuario en el servidor hasta la transferencia de cualquier archivo se realiza en un texto plano sin ningún tipo de cifrado, con lo que es posible que un atacante pueda capturar este tráfico, acceder al servidor y o apropiarse de los archivos transferidos. Para solucionar este problema son de gran utilidad las aplicaciones como SCP y SFTP incluidas en el paquete SSH, que permite transferir archivos pero cifrando todo el tráfico. En el modelo, el intérprete del protocolo de usuario inicia la conexión de control en el puerto 21. Las órdenes FTP estándar las genera el PI de usuario o intérprete de protocolo y se transmiten al proceso de servidor a través de la conexión del control. Las respuestas estándar se envían desde la API del servidor hasta la API de usuario por la conexión de control como respuesta a las órdenes. Estas órdenes especifican parámetros para la conexión de datos y la naturaleza de la operación sobre el sistema de archivos. El proceso de transferencia de datos de usuario u otro proceso en su lugar debe esperar a que el servidor inicie la conexión al puerto de datos especificado y transferir los datos en función de los parámetros que vayan especificando. Un servidor FTP es un programa especial que ejecuta en un servidor normalmente conectado a internet. Su función es permitir el intercambio de datos entre diferentes servidores ordenadores. Por lo general, los programas servidores FTP no suelen encontrarse en los ordenadores personales, por lo que un usuario normalmente utilizará el FTP para conectarse remotamente a uno y así intercambiar información con él. Las aplicaciones más comunes de los servidores FTP suelen ser el alojamiento web, en el que sus clientes utilizan el servicio para subir a sus páginas web y sus archivos correspondientes, o como servidor de pie de seguridad de los archivos importantes que pueda tener una empresa.
Para ello existen protocolos de comunicación FTP para que los datos se transmitan cifrados, como el SFTP, protocolo de transferencia de archivo seguro. Cuando un navegador no está equipado con la función FTP, o si se quiere cargar un archivo en un ordenador remoto, se necesitará utilizar un programa cliente FTP. Un cliente FTP es un programa que se instala en el ordenador del usuario y que emplea el protocolo FTP para conectarse a un servidor FTP y transferir archivos, ya sea para descargarlos o para subirlos. Para utilizar un cliente FTP se necesita conocer el nombre del archivo, el ordenador que reside, el ordenador al que se quiere transferir el archivo y la carpeta en la que se encuentra. Algunos clientes de FTP básicos en modo consola vienen integrados en los sistemas operativos incluyendo Microsoft Windows, DOS, Linux y Unix. Sin embargo, hay disponibles clientes con opciones añadidas e interfaz gráfica. Aunque muchos navegadores tienen ya integrado FTP, es más confiable a la hora de conectarse con servidores FTP no anónimos utilizar un programa cliente. Un cliente FTP basado en web no es más que un cliente FTP al cual podemos acceder a través de nuestro navegador web sin necesidad de tener otra aplicación para ello. El usuario accede a un servidor web que la lista de los contenidos de un servidor FTP. El usuario se conecta mediante HTTP a un servidor web y el servidor web se conecta mediante FTP al servidor FTP. El servidor web actúa de intermediario haciendo pasar la información desde el servidor FTP en los puertos 20 y 21 hacia el puerto 80 que ve el usuario. Siempre hay momentos en que nos encontramos fuera de casa, nos llevamos el ordenador portátil encima y necesitamos realizar alguna tarea urgente desde un ordenador de acceso público, de un amigo, del trabajo, la universidad, etc. Lo más común es que no estén instaladas las aplicaciones que necesitamos y en muchos casos hasta carecemos de los permisos necesarios para realizar su instalación. Otras veces estamos detrás de un proxy o cortafuegos que nos permite acceder a los servidores FTP externos. RIP, ¿qué es? El protocolo de información de encaminamiento. Es un protocolo de puerta de enlace interna o interior utilizado por los routers o encaminadores para intercambiar información acerca de redes del Internet Protocol a las que se encuentran conectados. Su algoritmo de encaminamiento está basado en el vector de distancia, ya que calcula la métrica o ruta más corta posible hasta el destino a partir del número de saltos o equipos intermedios que los paquetes IP deben atravesar. El límite máximo de saltos en RIP es de 15, de forma que al llegar al 16 se considera una ruta como inalcanzable o no deseable. A diferencia de otros protocolos, RIP es un protocolo libre, es decir, que puede ser utilizado por diferentes routers y no únicamente por un solo propietario como es el caso de EIGRP, que es de Cisco Systems. RIP versión 1. La definición original recogida en el RFC 1058 define RIP como un protocolo de enrutamiento con clase, es decir, basado en las clases de las direcciones IP. Por tanto, RIP versión 1 no soporta máscaras de tamaño variable ni direccionamiento sin clase. Esto implica que las redes tratadas por este protocolo deben tener la máscara de red predefinida para su clase de dirección IP, lo que resulta poco eficiente. Además, el RIP versión 1 tampoco incluye ningún mecanismo de autentificación de los mensajes, haciéndolo vulnerable a ataques cibernéticos. Utiliza UDP para enviar sus mensajes a través del puerto 520. El RIP versión 2, debido a las limitaciones de la versión 1, se desarrolla el RIP versión 2 en 1993 y se estandariza finalmente en 1998. Esta versión soporta subredes, permitiendo así a CIDR y a VLSM, además para obtener retrocompatibilidad con RIP versión 1. Se mantuvo la limitación de 15 saltos y se está utilizando el protocolo OSPF o cualquier otro que sirva para el direccionamiento del enlace. Se agregó una característica de interruptor de compatibilidad para permitir ajustes de interoperabilidad más precisos. RIP versión 2 soporta autenticación utilizando uno de los siguientes mecanismos: la autentificación mediante contraseña y autentificación mediante contraseña codificada mediante MD5. Su especificación está recogida en los RFC 1723 y RFC 4822.
RIP versión 2 es el estándar de Internet STD56 que corresponde al RFC 2453. Las ventajas del RIP. RIP es más fácil de configurar, implementa un algoritmo de encaminamiento más simple que otros protocolos, por lo que el cálculo de la mejor ruta es más rápida. Es soportado por la mayoría de los fabricantes. Las desventajas de RIP. Su principal desventaja consiste en que para determinar la mejor métrica únicamente toma en cuenta el número de saltos, descartando otros criterios, como el ancho de banda, la congestión, la carga, el retardo y la fiabilidad, etc. El límite máximo de saltos es menor que los otros protocolos, de forma que solo se puede utilizar en redes de tamaño mediano o pequeño. RIP tampoco está diseñado para resolver cualquier posible problema de enrutamiento. El RFC 1720 o STD1 describe estas limitaciones técnicas de RIP como graves y el IETF está involucrado a candidatos para reemplazarlo, dentro de los cuales OSPF es el favorito. Este cambio está dificultando por la amplia expansión de RIP y necesidad de acuerdos adecuados. El tiempo de convergencia es largo, solo se puede utilizar para redes pequeñas. Estas son las fuentes de consulta donde he sacado toda la información. Gracias.